gente, miren lo que tengo aquí. Tengo la UGR 015, que hay una máquina tan esperada, al igual lo que fue la Kemei 2373. Aquí tenemos una máquina que mucha gente estaba esperando porque querían saber mi opinión, querían ver los revisados que hay. Así que vamos a entrar aquí un poquito en detalles, no tanto, pero sí les quiero hablar de esta caja. Vean, ok, es una caja, parece plástico, no sé, pero es bien robusta la caja, o sea, está bien, no es la clásica caja de cartón que estamos viendo siempre en todas las máquinas. Esta es propio una maletita, si la quieren llevar a algún lado, vean, si la quieren llevar a algún lado, aquí está, pues. Podría resultar cómoda si alguien se va de domicilio, aunque podrían haberla hecho un poquito mejor internamente. Ok, así que no vamos a hablar de especificaciones, pues es lo mismo prácticamente que la Kemei 2373. Vean aquí, así se presenta todo, así se presentaría, digamos, quien la adquiere, ¿no? Así se presenta. Lo único que no me vino a mí es el aceite. Seguramente a ustedes, a algunos les vendrá, a otros no, pues a mí no me vino. Algo muy importante que me interesa es que trae estos tornillitos aquí, ok, unos tornillitos de repuesto. Aquí vean que ya tenemos la carcasa, otra carcasa más respecto a la que llega de fábrica, los peines magnéticos, el cable, el cepillito, nada más. Ahora voy a sacar todo y les voy a hablar lo que a mí me interesa. Por cierto, que también trae, importante, vean, destornillador, importantísimo. A ver, mi gente, he sacado todo y esto es lo que pueden ver cómo quedaría la caja si en caso le quieren dar otro uso. Ok, este material se puede comprar aparte y puedes hacerle tú la forma que tú quieras para colocar las cosas que tú quieras. Pues ellos la hicieron así simplemente para colocar las cosas de presentación. Sería bueno que aquí, por ejemplo, podría poner el clipper, acá un trimmer, acá, bueno, aquí está para el cepillito de la limpieza, una fila de peines aquí, no tanto ocupando mucho espacio, y pues varias cositas donde puedas organizar mejor. Por ejemplo, acá lo que sería algo para colocar las tijeras en la parte de arriba, pues ha sido demasiado brutal. Cerramos la caja, vean qué belleza, qué belleza. Igual yo me siento contento de tener algo así, pues como quiera se agradece. Esto no lo vemos todos los días. Ahora aquí tenemos los accesorios, vean, vamos a organizarlos un poquito rápido por aquí. Lo interesante, aquí están los peines magnéticos. Vean que este es el peine medio. Ok, trae un imán muy grande aquí. ¿Qué pasa con estos imanes? No, con estos peines. Son los mismos que están en la Kemei. La verdad, esto ya sería preferencia, ¿no? ¿Cuál quieres elegir tú? Vamos a trabajar con estos para ver qué tal, porque son los mismos. O sea, esto ya simplemente es qué es lo que tú quieres colocar aquí. Si es que los quieres colocar de manera... de esta manera o con el clic, ¿no? Clásico, como los clásicos peines Watt, nada más. De función son lo mismo prácticamente. Ahora les decía algo muy interesante, por ejemplo, la carcasa de recambio en color negro, como pueden ver aquí, muy chévere, que trae dos aquí. Esto es importantísimo, esto es muy importante. Okay, un destornillador que venga en la máquina es importante. Cepillito, se agradece, que esto ya tenemos todos, ¿no? Pero de todas maneras se agradece. Como dije, los tornillos, importante también. Okay, cubre cuchilla. Digamos que los peines, punto 10. Las carcasas, 10. Destornillador, 10. Cepillito, gracias. Y los tornillos por esa parte, 10. Todo está muy bien, perfecto. Algo que me interesa mucho, que me llama mucho la atención, vean este cable aquí. ¿Qué clase de cable es? Ok, ahí, vean. Con su marca aquí. Es muy, ¿cómo lo podría llamar? Elegante, de calidad, muy bueno. Esto no lo trae en cualquier máquina. Yo creo que la WMAR también tiene este cable así. Para mí es un punto demasiado grande que traigan esto, ¿no? La Kemei trae un cablecito, mejor me callo. Y pues bueno, este aquí es un buen punto, buen punto. Me ha encantado mucho este cable aquí. Lo destaco tanto porque esto es difícilmente que se dañen, ¿no? Creo que los cables que trae el iPhone 15, creo que fueron así. Mucha calidad. Ahora, mi gente, la base de carga, aquí ya no nos vamos a meter tampoco mucho en detalle, pues estamos hablando de absolutamente la misma. La maquinita, yo creo que este modelo sobrepasa por mucho a lo que es Kemei. El color, mi gente, el color, este dorado opaco, ok, yo creo que sobrepasa mucho a lo que es Kemei. Es que está demasiado bonita. Algo que noté es que la palanquita aquí funciona, o sea, se siente mejor que en lo que fue la Kemei. Por eso es que yo en la Kemei dije, sí, la palanquita está bien, no está mal, pero o sea, no fue totalmente convencido, no estuve, ¿no? Y aquí ya se siente más suave. Claro que simplemente apretar aquí o aflojar un poco, pero pues yo creo que así como llegó está muy bien. Okay, la cuchilla también es la misma.
Yo creo que si se hace una comparación sería simplemente por cuestión de gusto, ¿no? Que es lo que elige uno por cuestión de gusto, sabiendo que entre mejor y peor no habrá, creo yo. Ahí adentro tiene la V de color negro. ¿Bien? También, como digo, es preferencia, ¿no? Hay algo que suena y que al momento de encenderla suena un clic. Escuchen. Y es que si escuchan el sonido de una vez. No creo que se escuche bien. Está un poquito más silenciosa, parece que la que me... De todas maneras, seguramente ustedes estarán escuchando un poco más alto de lo normal por el micrófono que capta demasiado sonido. Pues seguramente la escucharán un poquito alta, más de la cuenta. Pero es bajo. O sea, no es bajo, no es diciendo que es silencioso o algo así, ¿no? Pero es más bajo que la que me. Y siendo un motor tan potente, pues está muy bien. No la he lubricado, no le he hecho absolutamente nada. De todas maneras es lo mismo. Yo no sé si, más que todo, no sé ni siquiera si la usaré. Las cuchillas son las mismas, el motor es el mismo, el agarre es perfecto. O sea, es una máquina que no tiene, que yo más que todo no le encontraría defectos, ¿no? Ya con los accesorios que trae, muy bueno. Yo creo que lo único que siempre estoy que resalto eso, que si hubiesen traído la partecita aquí, el cargador, ¿no? La cabecita esta para conectar a la corriente, era perfecto. Algo que noté es que, no sé por qué, creo que espero, mejor dicho, que solamente sea mi unidad. No sé por qué se queda ahí. ¿Ok? Prueba de los peines. Vean. No, estos están pegados pero bien fuertes. Ahora mi gente, el precio los vale. Que con la carcasa... No, esto los vale. El precio los vale. Si ustedes me van a decir, la que me está más barata, sí, pero bajo mi punto de vista, la calidad está más aquí. Bajo mi punto de vista. Ahora, entre esta y la WMARK, pues espérense un video. Vayan al video de Carly Barbershop, que él va a hacer la comparación de esta con la Kemei y la WMARK. Yo creo que él la va a romper ahí con ese video de las comparaciones. Vayan a seguirlo, quien no lo sigue. Pues mi WMARK se quedó aquí en aduana. Se quedó aquí, ya tiene casi un mes ahí. Pues bueno, creo que no la voy a tener en mis manos. De todas maneras, entre la Kemei y esta, yo puedo decirles directamente, esta, me quedo con esta, pero por mucho. Me gusta más los colores, quizás los peines, como dije, preferencia, los accesorios. O sea, los accesorios está perfecto, pero vean, esto no lo van a encontrar en todos lados. Este detalle, este gran detalle, no se lo van a encontrar en todos lados, mi gente. Es una maletita. Si vas a decir, ¿para qué me puede servir? Si tú le sacas el provecho lo suficiente a las cosas, todo te sirve. Pero de todas maneras sí le voy a hacer la comparación, ¿no? Con la Kemei. Detalles. Hay que meterse a profundidad en lo que son los detalles, nada más, porque si hablamos de lo mismo, pues no habría tanto que explicar. Mi gente, suscríbanse para que puedan estar al día, ¿no? Con los videos que traigo, con las comparaciones también que voy a traer. Voy a hacer otra serie de comparaciones ahí que tengo que resolver. Hay algunas preguntas que me hacen, que cuál es mejor, que cuál prefiero y cosas así. Déjenme decirles algo, que por ejemplo algunas personas me preguntan ¿qué usas tú? Y pues bueno, el que uso yo, esto es cuestión mía, ¿no? O sea, lo que uso yo no significa que vaya a ser cómodo para ti, ¿no? Por ejemplo, estas maquinitas me han resultado pero de una manera espectacular, ¿no? Yo con la Kemei me he encontrado muy bien y con esta yo creo que no va a ser la excepción, porque el tamaño, la ergonomía, luego de trabajar con estas máquinas, hay una cosa que tengo que decir. Luego de trabajar con estas máquinas, toda máquina que yo agarre, todas las que yo agarre, se me hacen muy grandes, ¿no? Porque como que me acostumbro, esta es una máquina que la agarras y ya estás comodísimo. Pues eso es muy importante, saber que mi opinión no es la verdad absoluta, ¿no? Simplemente es mi opinión, por eso. Y pues de momento, si yo les digo que yo trabajo con estas máquinas, ustedes no se van a ir a comprar exactamente esas máquinas, porque eso es mi uso, ¿ok? Esa es mi comodidad, como yo me siento cómodo. Pero unas maquinitas como esta, yo creo que cualquiera se va a sentir cómodo. Inclusive puede que resulte incómodo para personas de manos muy grandes. Tal vez les pueda parecer muy pequeñita, pero para mí está perfecto. Para mí está perfecta esta maquinita, y ahí les voy a traer unas comparaciones, unos consejos, máquinas para principiantes, algunas cosas. Quiero venir con bastante video, pero necesito el apoyo de ustedes, dando los likes, suscribiéndose, quien no lo hace, pues ya saben. Los buenos comentarios también ayudan mucho, los malos también. Todo se agradece, buenos comentarios, malos, pero hay maneras de poder decir las cosas. Toda opinión es válida y bien recibida. Como siempre, mi gente, ya saben, nos vemos en el próximo video.